Hola, buenas noches a todos, señoras y señores. Como decíamos ayer, al comienzo de esta nueva temporada de Ese un ruido de fondo, tenemos la intención de ir invitando a los miembros del Consejo de Gobierno de la región de Murcia, a los portavoces de los grupos parlamentarios también. Queremos un poco pedirles sus impresiones sobre el comienzo de este nuevo curso político que, bien, aunque el Gobierno ha hecho andar en el mes de agosto, pero es en esta semana prácticamente cuando se inicia el curso político propiamente dicho. Y uno de los actores principales de este curso, o al menos sobre el que se focaliza buena parte de la atención, es el grupo parlamentario de Vox, porque entra por primera vez al arco parlamentario autonómico. Su portavoz es el diputado Juan José Liarte, que nos acompaña hoy en el programa. Señor Liarte, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo es el salto ese de pasar de la discreta vida profesional en el ámbito privado a la tribuna de la Asamblea Regional, así sin red y sin nada? ¿Cómo es ese salto? Bueno, ciertamente es, no voy a decir traumático, pero sí es algo, bueno, pues llamativo. No me está costando demasiado porque en realidad en los últimos meses ya mi labor ya se había inclinado peligrosamente, digo peligrosamente para mi actividad profesional, del lado de la política, con lo cual, bueno, ha sido algo así como una especie de ósmosis un poco bruta. Pero lo cierto es que sí, hombre, ahora las diferencias se notan. Entre otras cosas, he tenido varias tardes libres a lo largo del mes de agosto, con lo cual estoy muy contento. Lo cual ya es un éxito con el precedente que hemos tenido de pactos, de negociaciones y tal, que ha sido, no sé si duro, pero complicado ha sido. Sí, ciertamente ha sido complicado. Ha sido complicado para todos. Yo creo que ha sido complicado para los que estamos, digamos, en la primera línea en la política. Yo creo que incluso para el ciudadano, para los medios de comunicación, los periodistas, por supuesto, porque nos hemos enfrentado a situaciones nuevas para las cuales en muchos casos no teníamos parámetros determinados y hemos tenido que asumir que las cosas han cambiado en política, todos nosotros. Bueno, el resultado creo que no está mal de momento. Para los ciudadanos ha sido, permíteme que utilice una expresión coloquial, un poco cansino. Como cansino está siendo el proceso que está ocurriendo ahora a nivel nacional, en el que, si no cambia nada, nos enfrentamos a un nuevo proceso electoral y uno le pregunta a la gente de la calle y dice, no sé si iré a votar. Bueno, yo no creo que la clave sea que el ciudadano opte por dejar de votar. A lo que nos tenemos que enfrentar es a la necesidad de una reforma de la ley electoral, sin duda alguna. No está mal, yo creo que no está mal, el bipartidismo parece que ha terminado y eso nos sitúa en un escenario político diferente que no está mal. Están aflorando, por ejemplo, determinados casos de corrupción que a lo mejor no hubieran aflorado si siguiéramos en el bipartidismo. Lo que tenemos que conseguir es que este multipartidismo no nos devore. Y eso pasa, desde mi punto de vista, por una reconsideración de la ley electoral, por supuesto. Yo creo que el ciudadano hay que pedirle que, bueno, que aunque es verdad que a veces somos un poco cansinos entre todos, no voy a ser políticamente correcto diciendo, ¡ay, los políticos, qué tal! Mire usted, yo creo que somos un poco todos. Los políticos somos un reflejo de la sociedad. Yo hace 6 meses no esperaba estar hoy aquí. Bueno, ¿cuál es, señor Liarte, la hoja de ruta del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional? ¿La tienen ya trazada? O por lo menos el principio Sí, de la las líneas generales por supuesto que lo están. Las líneas generales lo están desde el mismo momento en el que alcanzamos un acuerdo con el Partido Popular y con Ciudadanos. A nosotros lo primero que evidentemente nos tiene que preocupar es el cumplimiento de los acuerdos a los que hemos llegado. Desde este punto de vista estamos razonablemente satisfechos. Esta misma mañana en el periódico desayunábamos con la noticia de que la Consejería de Educación ya ha dado los primeros pasos en cuanto al control por parte de los padres de las charlas extracurriculares que se les dan a sus hijos, tal como se había pactado y por lo que, por cierto, algunos nos habían criticado mucho, diciendo que esto el Partido Popular no iba a querer cumplirlo, pues han demostrado que sí, que han cumplido con su palabra. Y como decían, una de nuestras líneas centrales principal, no durante este primer trimestre, sino yo creo que toda la legislatura, va a ser el cumplimiento de los términos del acuerdo. Fuera de esto, nos preocupa mucho, pero mucho la cuestión económica, evidentemente, porque es un poco base de todo lo demás. Donde no hay harina, suele decirse, todo es mohina. Donde no hay una situación económica razonablemente saneada, es muy complicado poner en marcha otro tipo de iniciativas, sean de carácter social, en fin, casi del carácter que fuere. Yo personalmente tengo el empeño de investigar con mucho rigor la situación de las empresas de titularidad pública. Creo que podría reducirse un importante volumen de deuda pública si estudiamos cuáles de estas empresas a lo mejor podrían ser adecuadamente liquidadas. Nos preocupan mucho también determinados aspectos sociales, a los que también queremos dedicarle mucha atención. El otro día, por ejemplo, a nosotros se nos achaca mucho
nuestro cuestionamiento de las leyes de violencia de género. Es verdad que un día sí y otro también los medios de comunicación nos hacen desayunar con noticias desagradables, pero que tampoco, en nuestra opinión, están reflejando la totalidad de lo que está sucediendo. El otro día comentábamos el caso de una niña que fue agredida con 2 años por uno de sus progenitores, que le rompió los 2 brazos, que le dislocó un hombro en una de las varias agresiones que ha sufrido. 3 años más tarde no hay sentencia todavía. ¿Sabes por qué no hay sentencia 3 años más tarde? Porque parece un disparate para cualquiera que lo escuche, ¿verdad? No hay sentencia porque el agresor no era un varón, el agresor era su madre. Si el agresor fuera un varón, yo calculo 12 días aproximadamente para que el juzgado hubiera tomado cartas y si no tener sentencia, sí por lo menos instrucción completada y señalamiento en el juzgado, ¿no? Sin conocer en profundidad los detalles de ese asunto concreto es lo que está sucediendo. Entonces, todo eso también nos preocupa bastante. Yo creo que con lo que he dicho tenemos líneas de trabajo más que suficientes para un trimestre y para 7. En el ámbito de lo económico, faltan semanas para que llegue el debate de los presupuestos, uno de los debates, o el más importante del calendario parlamentario, y traza o marca un poco la espina dorsal de lo que ha de ser el curso político. ¿Qué prioridades tienen en materia presupuestaria? ¿Qué van a poner sobre la mesa? ¿Qué quizá es pronto, quizá no estén los números hechos seguramente, pero bueno, en mente tendrán algo? Bueno, sí, nosotros lo hemos estado diciendo desde el principio. Nosotros lo que nos preocupa mucho de cara al futuro es la reducción de la deuda pública. Pero claro, lo que no podemos hacer, porque esto va aparejado con una rebaja fiscal. ¿Qué ocurre? Durante la última legislatura es verdad que ha habido rebaja fiscal en la región, pero ha ido aparejada un incremento de deuda, es decir, impuestos para el futuro, impuestos que nosotros disfrutamos los ingresos, pero luego los impuestos los pagan nuestros hijos. Nosotros nos vamos a centrar en esto precisamente, en que sea posible reducir la presión fiscal, pero sin cargarlo a deuda. Incluso en la medida de lo posible reducir la deuda. Comentaba el caso de algunas empresas públicas que son pozos sin fondo y que solo sirven para mantener enchufados, ¿no? Sin que sea demasiado peyorativo. Pero bueno, como decía, lo que tenemos que hacer es vigilar precisamente esto. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues evidentemente nosotros vamos a procurar ver. En muchas ocasiones se habla de chiringuitos. Yo quiero especificar que cuando utilizamos esta expresión realmente no lo hacemos con ánimo excesivamente peyorativo. En algunos casos sí, en algunos casos es verdad que se está subvencionando, se están destinando partidas a órganos o a organizaciones que verdaderamente no aportan nada a la sociedad. En otros casos simplemente es a órganos administrativos que podrían ser repensados, cuyas funciones a lo mejor podría asumirlas otro órgano preexistente. Es decir, al final es una optimización del funcionamiento de la administración pública por un lado y una vigilancia un poco más estricta de qué se está haciendo con el dinero público. Esa va a ser nuestra línea central de funcionamiento. Luego habrá, digamos, cuestiones puntuales que sería largo de exponer, pero si se nos pregunta por la línea central, creo que en esta línea podemos definirlo. La deuda pública, lo que pasa es que en la comunidad autónoma se ha hecho una bola gigantesca que el día que nos arrolle no salimos de ella, ¿eh? Por supuesto, pero ¿y qué hacemos? Como el problema es tan grande, miramos para otro lado y dejamos que siga creciendo y que lo resuelva el que venga detrás, pues nos tocará remangarnos, meternos en harina y recibir las collejas correspondientes, que es lo que pasa con esto. La verdad que este comentario suyo me da pie para preguntarle por un sector muy concreto que además imagino que en la Asamblea y en el Gobierno regional habrá que abordar de inmediato. Vox a nivel nacional se ha posicionado muy a menudo crítico con las televisiones públicas autonómicas. En el caso de la región de Murcia, ese tema hay que abordarlo porque el actual adjudicatario, su fecha de vencimiento está próxima. ¿Tienen algún planteamiento ya preconcebido en el caso de la televisión pública autonómica de Murcia? No, en este momento no tenemos un planteamiento cerrado. En cualquier caso, lo que yo creo que es importante aclarar es, porque se nos ha preguntado en muchas ocasiones y bueno, pues estas cosas hay que explicarlas a veces, muchas veces. Vox no tiene ningún problema estrictamente con la existencia de televisiones, sean de ámbito nacional, sean de ámbito regional. Esa no es la cuestión en sí misma. La cuestión es cómo se pagan esas televisiones. ¿Nos suponen a todos los ciudadanos una carga poco razonable? ¿Nos suponen una carga excesiva? ¿Son, en lugar de un instrumento para cohesionar, como se decía al principio, son más bien una carga social de difícil justificación más allá de las obligaciones adquiridas y los intereses partidistas? Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Como empresa que es una televisión, a nosotros nos interesa que funcione bien
y que prospere y que sus trabajadores cobren buenos salarios y que se ofrezca un servicio que sea útil para la sociedad. Pero tendremos que mirar esto, pues como suele ocurrir en la vida de los adultos, ¿no? De los adolescentes a lo mejor no, pero los adultos tenemos que ser capaces de analizar lo bueno, pero también analizar lo malo, y al final es ponerlo en una balanza y ver cuál de las dos cosas pesa más. Por tanto, no se trata tanto de abogar estrictamente y directamente por la desaparición de todas las televisiones, sino analizar en cada caso lo que he dicho, la calidad del servicio que se está prestando, su necesidad, su utilidad, su conveniencia, su pertinencia, su sostenibilidad, y en función de eso posicionarnos. A día de hoy no tenemos un posicionamiento cerrado, habrá que hacer todavía algunos análisis. Sin abandonar el escenario económico, ¿apoyan ustedes la propuesta de Ciudadanos de hacer una auditoría de las cuentas públicas de la comunidad? Bueno, una auditoría de las cuentas públicas de la comunidad ciertamente sería muy interesante. No sé si llegado el momento lo apoyaremos, porque tendremos que estudiar la propuesta con más detenimiento, pero personalmente a mí sí me gustaría, y yo creo que a muchos murcianos, por no decir la mayoría, sí les gustaría que se realizara. Sería ciertamente interesante. Tengo mucho interés en examinar la propuesta con detenimiento y, en principio, yo sí me siento inclinado para apoyarla. Muy bien. Hubo, señor Iriarte, una serie de temas que en un principio parecían irrenunciables para Vox, pero bueno, finalmente levantaron un poco la mano para facilitar la investidura de López Miras. ¿Van a rescatar ahora alguna de esas reivindicaciones sobre las que levantaron un poco la mano para que López Miras fuera presidente? Bueno, yo es que no diría exactamente levantar la mano. Lo que hicimos fue posponerlas un poquito. Es decir, al final volvemos a lo mismo. Estamos hablando de que tenemos que procurar ser los adultos en la habitación. Nosotros podemos tener una serie de planteamientos de carácter ideológico que suelen ser los más problemáticos, y en este caso así fue. Pero tenemos que considerar que por encima de nuestras inclinaciones o de nuestros objetivos ideológicos, por muy lícitos que sean, y yo estoy plenamente convencido de que lo son, pero nosotros lo que tuvimos que hacer fue valorar el interés público en su conjunto. Hay cuestiones que son de carácter objetivo, es decir, que la región de Murcia tuviera un gobierno operativo era una cuestión de interés general para todo el mundo y de carácter objetivo, más allá de pensamientos individuales. Lo único que nosotros hicimos para poder facilitarlo fue posponer algunos de nuestros planteamientos. Pero en el mismo debate de investidura lo dije, oiga, solo los estamos posponiendo, nosotros a partir del día siguiente a la investidura empezaremos a trabajar por ellos, y hemos estado trabajando por ellos este verano y ahora empezará a verse. Por ejemplo, uno de los que más resonancia mediática tuvo fue el tema de la modificación o derogación de la ley LGTBI. ¿Lo van a poner sobre la mesa de nuevo? Por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que, también lo dije, yo creo que fue en el último debate, lo vamos a poner sobre la mesa, pero hay una cuestión que es muy importante. Vox no tiene ningún problema en absoluto con las personas de orientación sexual diversa. A nosotros nos han llamado, oiga, que Isabel Franco ha creado o le ha cambiado el nombre a la consejería. Oiga, pues es que nosotros no tenemos ningún problema con eso. Por mucho que se empeñen decir que somos todos una panda de homófobos y tal, no es así. Nosotros no tenemos ningún problema con esto. Con lo que sí que tenemos problema es pues con que se adoctrine con ello en los colegios, que ya hablábamos antes de que hoy parece que se ha dado un paso favorable en ese sentido. Tenemos problema con que se subvencione organizaciones que son estrictamente ideológicas y que con ese dinero público no están generando ningún bien a la sociedad, sino que se justifican a sí mismas y que utilizan el dinero de las subvenciones para gasto corriente. Esto es lo que nos preocupa. Y en cuanto a la ley por la que me pregunta, pues es que esta ley encierra una serie de cuestiones que son entre otras cosas, de graves errores desde mi punto de vista, limitado por supuesto, pero de técnica legislativa. Es decir, entre otras cosas, y para que nos hagamos a la idea de lo burdo o de lo burda que en determinados artículos esta ley llega a ser. Esta ley en un momento dado dice, oiga, se sancionará a aquel que discrimine o que maltrate a alguien en razón de su orientación sexual. Si el ofendido es LGTBI, será indemnizado. Digo, ole ahí la no discriminación. ¿Por qué tiene que hacer esa especificación? ¿No hubiera sido mucho más sencillo y mucho más acorde con la Constitución decir, oiga, el ofendido que haya sido agredido o maltratado en virtud de su orientación sexual tendrá derecho a una orientación? ¿Por qué solo si es LGTBI? Por ejemplo, solo es un ejemplo, no pretendo que sea más que un ejemplo. Al final es una cuestión de técnica legislativa. No podemos caminar hacia una legislación que cada vez se aleja más de los contenidos de la Constitución y concretamente del artículo 14, que es el principio de igualdad. Lo diga quien lo diga, incluso si lo dice el Tribunal Constitucional, que en alguna ocasión lo ha dicho. Oiga, el Tribunal Constitucional también puede equivocarse y el Tribunal Constitucional, no lo olvidemos, no son jueces de carrera, son al final pues comisarios políticos, casi podríamos decir, ¿no? Porque son designados por los partidos y defienden a quienes les han designado. Entonces,
por supuesto, acatar sus resoluciones, pero son cuestionables, por supuesto que sí. Nosotros estamos aquí para cuestionar. Esta ley es una de las cosas que estamos cuestionando y seguiremos. Hay otras muchas cosas que creemos que ya no nuestro derecho, sino nuestro deber es cuestionar. ¿Qué impresión tiene del gobierno que están configurando? Digo están porque todavía en los segundos escalones no están terminados todavía, que están configurando Partido Popular y Ciudadanos. ¿Tiene alguna opinión formada? ¿Le sugiere algo? Bueno, yo creo que ellos están simplemente dándole cumplimiento a los acuerdos que ya todos conocíamos. Ciudadanos ha hecho una gran gestión, desde luego, desde el punto de vista de que con una representación parlamentaria pues limitada. Ellos tienen 6 diputados, nosotros somos 4. Y, sin embargo, pues tienen 5 consejerías y direcciones generales. Desde luego, han jugado bien sus cartas. En cuanto a las personas que se están designando, pues no tengo nada que decir de momento de ninguno de ellos. Ayer supe por la prensa que Raquel Cancela va a estar en servicios sociales. Es un nombramiento que me da mucha alegría porque yo conozco personalmente a Raquel. De hecho, ella estuvo hace muchos años fue pasante en mi bufete y posteriormente estuvo ejerciendo como letrada. Sé que es una gran abogada y estoy seguro de que lo va a hacer muy bien. Si todos los demás nombramientos van en la línea, pues será un motivo de felicitación para todos. Iba a preguntarle, le pregunto, aunque en parte ya nos ha respondido antes, si confía usted en el actual Ejecutivo. Me decía al principio de la entrevista que el primer paso que han dado en materia de educación es confiable como para confiar, pero se lo decía en el sentido de que aunque agua pasada ya no mueve molinos, ¿no les hubiera gustado haber tensado un poco más la cuerda y haber estado al menos con un representante en la mesa del Consejo de Gobierno para saber, para escuchar lo que ahí se habla, lo que ahí se decide? Bueno, nosotros tenemos la confianza de que vamos a poder vigilarlos sin necesidad de estar en esa mesa. Era complicado, debatimos muchísimo sobre eso, ¿no? durante los momentos de la negociación. Al final, estar en un Consejo de Gobierno para aplicar políticas de otros es también complicado. Es también complicado porque al final está claro que no íbamos a poder decidir la política, íbamos a estar de convidados de piedra y correríamos el error de que se confundiera la gestión del gobierno con los planteamientos de Vox. Entonces, por otro lado, la situación tampoco era fácil, no es que estuviera nadie dispuesto a facilitar nuestra entrada en el Consejo de Gobierno. Las cosas configuraron así y, bueno, lo que ahora nos toca es sacar, hacer el mejor papel posible, sacar el mayor partido posible de la situación actual, más que pensar ya en ucronías, ¿no? Decía el otro día la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el día que tomó posesión, que iba a gobernar en Madrid con el apoyo de Vox desde la oposición. Algo similar, por no decir idéntico a lo de Murcia, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo se gobierna con el apoyo de un partido desde la oposición? Ahí hay un juego de palabras que a mí no me encaja. Bueno. ¿O cómo un partido en la oposición puede apoyar un gobierno? Pues mire, yo creo que esto puede ser un poco como el caso del entrenador personal. Es decir, nosotros vamos a apoyar al gobierno porque nosotros queremos que haga una buena gestión para la comunidad de Murcia, que al final se traduce en una buena gestión para los intereses de España. Nos interesa esto. ¿Qué papel nos toca a nosotros hacer? Pues eso, el de un entrenador personal. El que te obliga a lo mejor a que vayas un poco más allá de donde tú, sí, estás de acuerdo en ir, pero si no tienes un tío ahí diciéndote venga, una flexión más, una abdominal más, pues a lo mejor no lo harías. Yo creo que es una metáfora, bueno, un poco de ir en zapatillas, pero creo que puede reflejar bien el papel que a nosotros nos toca hacer. Si todo va bien, solo será ese. Una última pregunta, porque el tiempo se nos ha ido. Es más que nada una opinión de lo que está ocurriendo en el conjunto del país. Como decíamos antes, abocados presumiblemente a elecciones el día 10 de noviembre, salvo que en las próximas horas ocurra algo. Y hay quien dice que la efervescencia de Vox ya ha llegado a su punto máximo y que no va a dar más de sí y que incluso una convocatoria electoral sería perjudicial para Vox y para Ciudadanos. ¿Tiene usted alguna opinión formada al respecto? Bueno, he meditado mucho sobre ello últimamente, sobre todo conforme se ha ido viendo que la posibilidad de las elecciones se va siendo cada vez más cierta, ¿no? más importante. En realidad podría pasar cualquier cosa. Lo cierto es que la afiliación ha seguido subiendo, ya no al ritmo, evidentemente, ya no al ritmo previo a las últimas elecciones generales, pero ha seguido subiendo. Yo, si medito acerca de lo que ha sucedido a lo largo de los últimos meses en España, ¿no? De la gestión que el gobierno en funciones ha estado haciendo, yo creo que habrá muchas personas que han votado al Partido Socialista y que a lo mejor se lo van a querer repensar, porque la gestión que se ha hecho no es una gestión que haya sido favorable para los intereses de España. Vox ofrece un programa claro, nítido, desde el primer momento.
y decimos lo mismo en todas partes. ¿Qué va a ocurrir ahora si hubiera unas elecciones generales? Pues yo cómo lo voy a saber, no lo puedo saber. Lo que sí tengo claro es una cosa, el programa de Vox, que es el mismo desde el principio y que es el mismo en todas partes, va a seguir siendo el mismo. Si se producen unas elecciones ahora y de nuevo se hiciera con el poder el Partido Socialista o Podemos o cualquier tipo de coalición de izquierdas, la situación en España no va a mejorar. Vamos a seguir con una inmigración descontrolada, descontroladísima, vamos a seguir en algunas ciudades españolas, como bueno, lo que estamos viendo en Barcelona en los últimos días es kafkiano. Por tanto, lo que yo creo es que habrá muchas personas a las que no les guste la propuesta política de Vox. Habrá muchas personas que no se sientan a gusto con un partido que promulga el orden, la seguridad jurídica, la igualdad de todos los españoles, el cumplimiento de las leyes, incluida la de extranjería, que, bueno, que la aprobó el Partido Socialista en el 85, aunque es verdad que luego el Partido Popular hizo una nueva modificándola. Habrá a quien todo eso no le guste. Bueno, vale. Pero a quien le guste, al final, cada vez más va a tener la claridad de ideas de que solamente puede acudir a Vox para ello. Porque el propio Partido Popular, cuando ha tenido la oportunidad, no ha hecho todas estas cosas. Aunque las diga, no las ha hecho. Por tanto, ¿qué resultados va a haber en las elecciones generales? No lo sé, pero creo que tenemos que tener una visión a largo plazo. Solamente Vox en este momento está abogando expresamente, no es porque lo diga yo, es que somos los únicos que nos atrevemos a hablar de ello. Las leyes tienen que cumplirse, tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber orden, tiene que haber una rebaja fiscal que permita a las empresas funcionar, los autónomos es imprescindible. Yo en la región de Murcia, por ejemplo, me encantaría que tuviéramos funcionando de forma efectiva una dirección general que se ocupara a tratar los problemas de los autónomos, que estuviera dirigida por alguien que tenga experiencia como autónomo y que realmente haya estado hasta hace 4 días a pie de calle, eso me encantaría. Entonces, habrá mucha gente que todo esto no le guste, ya lo he dicho, pero a quien le guste me temo que solo puede acudir a Vox. Por tanto, nuestro deber es seguir emitiendo nuestro mensaje, seguir siendo fieles a este mensaje y saber que tarde o temprano los españoles tomarán conciencia de la necesidad de Vox. Señor Liarte, Juan José Liarte, portavoz parlamentario de Vox en la Asamblea Regional, muchísimas gracias por haber venido y además de desearle estas cosas de suerte y éxito que van de suyo, lo que le deseamos es responsabilidad, a usted y a todos, claro, responsabilidad en el desempeño de su función como diputado. Creo que es lo mejor que se le puede desear. Muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias y estarán ustedes aquí para vigilar que efectivamente actuemos con esa responsabilidad que me dicen. Hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima. Gracias también a ustedes por acompañarnos y nos vemos mañana aquí en Sin Ruido de Fondo. Buenas noches.